¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga. Es una bendición poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo, particularmente en esta época donde continuamos todos experimentando la crisis por la pandemia mundial del coronavirus. Ha sido un tiempo muy especial, un tiempo muy singular, donde ha traído un poco de pena, un poco de aflicción, para algunos, para otros, mucha preocupación, caos mental, ¿verdad? No se sabe qué va a pasar, qué está sucediendo, cómo va a terminar todo esto. Pero en medio de todo esto yo quiero compartirles tres preciosas promesas que yo encontré en la epístola a los filipenses, cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses. Yo quisiera empezar diciendo, hermanos, que la epístola a los filipenses Pablo le escribe en un contexto de prisión, estando él preso. En ese contexto él escribe la epístola. Pero verdaderamente no hay un acuerdo en cuanto a dónde específicamente fue escrita. Sí, estaba en prisión, pero específicamente desde dónde escribió el apóstol Pablo no hay un acuerdo por los expertos. Algunos creen que él estaba en Cesarea, otros que estaba en Éfeso, eh, y con todo parece que él se hallaba sin duda en Roma, ¿verdad? En 1.13 de aquí, ¿verdad? Pablo menciona el pretorio, que el pretorio era el cuerpo romano de tropas asignadas, ¿verdad? Al emperador en Roma. Y eso lo vemos en el 4.22 también, lo cual nos da la idea de que posiblemente, aunque él está preso, pero escribió la epístola desde Roma. Y está también claro que en el proceso que le esperaba al apóstol Pablo, su vida estaba en un verdadero riesgo, en un verdadero peligro, indicando que el proceso se estaba llevando a cabo delante del César en Roma, y eso lo vemos en 1.20. Entonces, aunque Pablo estuvo confinado en Cesarea por 2 años, como lo entendemos, nunca hubo allí una perspectiva, ninguna decisión final para su propio caso. Y eso lo leemos en el libro de Hechos capítulo 24. O sea, estaba difícil la situación del apóstol Pablo, estaba preso, no importa en qué ciudad específicamente esté, aunque estamos tratando de concluir en cuál, ¿verdad? Que posiblemente en Roma, o no sabemos específicamente. Pero verdaderamente el apóstol Pablo estaba en una situación muy difícil, en una situación de escasez, en una situación de no hay la comida necesaria, no tiene los cuidados básicos de un ser humano, está en una situación quizás como la nuestra ahora mismo, en cuarentenado, pues, ¿verdad? Por el imperio romano, por las acusaciones que él había recibido, ante todo por el hecho de predicar que Jesucristo era el Señor. Así que se ha llegado a surgir incluso, a sugerir eh, eh, que el apóstol Pablo, ¿verdad? Estaba quizás en Éfeso como lugar donde él está escribiendo la epístola, ¿verdad? En vista de que, por ejemplo, en 1 Corintios 15:32, ahí se da algunas pistas como para que se crea que él esté en Éfeso. Pero aún en ese versículo no hay ninguna referencia clara eh, con respecto a su encarcelamiento. Así que lo que sí es cierto, hermanos, es que el apóstol Pablo está preso. Está preso, no tenemos identificado con claridad completa el lugar específico desde donde él escribe esta epístola, pero sí tenemos claro que él estaba preso, estaba privado de libertad, estaba sin garantías humanas en muchas áreas de su vida. Y desde ese contexto, Pablo escribe esta epístola. Y uno se pregunta cómo es posible que alguien que esté tan envuelto en una situación de carencia, de dificultad, donde no se tienen garantías humanas. Él escribe esta epístola maravillosa. Se ha dicho que es la epístola del gozo. Pablo una y reiteradamente habla del gozo. Y es aquí donde yo encuentro tres preciosas promesas que Dios quiere darnos hoy en día a nosotros también. La primera, bueno, hay varias, pero yo las resalto desde el capítulo 4. Lo primero que quiero mencionar es acerca de la paz de Dios. Pablo va a hablar de la paz de Dios. Yo quiero leerles el verso 6 porque el verso 6 es el anticipo, eh, diríamos, es el preámbulo de lo que él va a decir en el verso 7 acerca de la paz de Dios. Aquí dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol Pablo le está diciendo, por nada estéis afanosos. Le está diciendo a los filipenses, no se preocupen por nada.
Pablo está con la posibilidad de estar con preocupación porque está en una situación adversa. Pero ¿cómo es posible que él diga no se preocupen estando yo en situaciones adversas? Y esto solo puede suceder cuando alguien está en conexión con el Señor, cuando alguien está en línea directa con Dios a través de la persona de Cristo y por el poder de su Espíritu Santo. Así que Pablo dice, por nada estéis afanosos. Una buena manera de decirlo es, por nada estéis preocupados, ¿sí? Sino, y aquí usa el contraste, la palabra sino, la preposición sino, habla de contraste. En lugar de estar preocupados, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Lo que Pablo está diciendo es que si hubiese alguna dificultad que nos tiene turbados, que nos tiene mentalmente disturbados, nos tiene preocupados, entonces, bueno, en lugar de estar así, Pablo dice, la oración es el antídoto. Mantengámonos en oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Rogarle al Señor por la situación que estamos viviendo, por la adversidad por la cual estamos pasando, en toda oración y ruego. Pero Pablo agrega y dice, con acción de gracias, es decir, en un contexto de gratitud. Créanme que cuando yo leo la epístola a los filipenses, yo leo mucha gratitud del apóstol Pablo a pesar de todas sus adversidades, dificultades tan grandes. El apóstol Pablo había vivido látigos, lo habían latigado varias veces, lo pusieron preso varias veces, estuvo con hambre, estuvo tantas cosas. Por eso él en Romanos dice que ninguna cosa lo separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni hambre, ni persecución, ni desnudez, experiencias que él había estado viviendo en distintas ocasiones, circunstancias muy difíciles. Pero Pablo dice que eso no nos debe preocupar, sino que en lugar de estarnos preocupando por eso, nos mantengamos orando con toda oración y ruego y en un contexto de acción de gracias, dándole gracias, Señor, te doy gracias por esta situación adversa, porque si no hubiera sido por esta situación adversa, yo no te busco, y si no te busco, no te encuentro, y si no te encuentro, no obtengo tus bendiciones, y si no obtengo tus bendiciones, entonces estoy en caos. Y Pablo entonces asume que las dificultades son oportunidades para que nosotros no nos preocupemos por ellas, sino que al contrario, busquemos al Señor en toda oración y ruego y con una actitud de acción de gracias. Ahora, Pablo usa eso para conectar lo que va a decir en el verso 7, es donde encuentro la primera promesa. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese y que aparece allí es la conexión con lo que viene diciendo el apóstol Pablo anteriormente. Es decir, si nosotros en lugar de preocuparnos por cualquier cosa que esté pasando a nuestro alrededor, buscamos al Señor constantemente en oración, en el contexto de estarle dando gracias a Dios por todo lo que pase, aún por aquello que no nos gusta, entonces la paz de Dios, dice acá, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Aquí lo que entendemos entonces es que la primera promesa que yo quiero decirles que Dios nos da para que la experimentemos es su paz. Dios nos promete su paz. Dice aquí, y la paz de Dios, muy, muy estrictamente dice de Dios. Pablo está apelando a lo que había aprendido de Jesús. El mismo Señor Jesús había dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no os la doy como el mundo la da. Lo que Pablo está diciendo que aquí es que la paz que va a venir a nuestra vida como consecuencia de no preocuparnos, sino de estar en oración, en acción de gracias, lo que va a venir a nuestra vida es la paz de Dios. Por eso está bien claro aquí, en el idioma original es de procedencia, de Dios, la paz de Dios. Por lo tanto, es una paz divina que va a estar en nuestro ser. Ahora, hablando de esta paz, es de Dios. Pero la segunda cosa que yo encuentro aquí de esta paz, aparte de que entiendo que es de Dios, es que sobrepasa todo entendimiento. La palabra sobrepasa aquí tiene que ver como más o menos estar por encima de. La paz de Dios viene a estar encima de todo entendimiento, es decir, todas las cosas que están aquí en nuestra mente que nos podrían perturbar. Por eso está en el contexto del versículo 6. Por nada estéis preocupados, que vuestra mente no esté preocupada, sino la paz de Dios va a venir a sustituir esa preocupación, pero va a venir a sustituir la preocupación siempre y cuando
nosotros nos dediquemos a la oración y al ruego con acciones de gracias. Entonces la paz de Dios, que es de Dios y que tiene la habilidad de estar por encima de cualquier pensamiento que sobrepasa tu entendimiento, entonces va a hacer algo. ¿Y qué es lo que va a hacer esa paz de Dios? Pablo continúa diciendo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y Pablo usa la palabra guardará acá, el verbo guardar, tiene que ver, hermanos, con protección. Y Pablo usa esta palabra, como ya lo usó también en otro pasaje de sus epístolas. Pablo usa esta palabra de la escena del centinela, del soldado que protegía las ciudades de noche. Ustedes se recordarán que las ciudades eran amuralladas y que los soldados protegían las ciudades. Toda la ciudad dormía en la noche, pero mientras todos dormían, habían soldados en puntos clave, en las puertas, en las murallas, en la parte exterior de esa ciudad, protegiendo para que por si venía algún ejército extranjero, enemigo, a tratar de destruir la ciudad y a matar a todos los que están ahí, los soldados entonces, los centinelas, esos soldados nocturnos que, ¿verdad?, cuidaban, protegían a los que habitaban en la ciudad de los asaltos del enemigo. Y Pablo usa esta palabra guardará para hablar de la paz. Pablo está tratando de decir algo así como, de la misma manera en que un soldado protege a las ciudades de noche mientras todos duermen en la ciudad, de la misma forma la paz de Dios protegerá al creyente. Ahora, lo que Pablo dice aquí es que protegerá vuestros corazones y vuestros pensamientos. Precisamente tiene que ver, hermanos, con nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra manera de pensar van a ser protegidos por la paz de Dios. Así que la primera promesa tiene que ver con la paz que viene a nuestro ser prácticamente. Si nosotros confiamos en Cristo Jesús, porque el versículo termina diciendo, y vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me llama la atención que Cristo Jesús es el instrumento por medio del cual, es el instrumento divino, por medio del cual Dios protege nuestra mente, nuestro corazón de situaciones que actualmente o que en el futuro puedan venir que disturban nuestra mente. Por eso está dicho en el contexto del verso 6, por nada estéis afanosos. La pregunta es, ¿nos estamos afanando mucho? ¿Nos estamos preocupando mucho por la crisis que estamos viendo hoy en día? No tenemos trabajo quizás, no tenemos mayor finanzas para seguirnos sosteniendo en los próximos meses. Y la pregunta es, ¿tendremos paz en medio de eso? Hay muchas aflicciones que pueden venir a nuestra mente y a nuestro corazón, pero Dios está prometiendo que si nosotros tenemos a Cristo Jesús, la paz de Dios estará con nosotros. Así que la primera gran promesa que quiero dejarte en esta ocasión es la paz de Cristo en tu mente y en tu corazón. Porque si tú tienes la paz de Cristo en tu mente y en tu corazón, entonces vas a tomar decisiones correctas. Vas a tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, a la Escritura. Prácticamente lo que está diciendo el apóstol Pablo es que con la paz de Dios somos cristianos cuerdas. Somos personas que vamos a tomar acciones congruentes a Dios y a su palabra, porque la paz de Él está en nosotros y si está en nosotros es para proteger la integridad de nuestro ser, que tiene que ver con nuestra mente y nuestro corazón. Ya las acciones dependen de nuestra mente y nuestro corazón. Así que la primera gran promesa que Dios te da en este tiempo de crisis es su paz, y esa paz se obtiene con Cristo Jesús. Ahora, la segunda promesa tiene que ver con un versículo que muchos de ustedes han oído, siempre está aquí en el capítulo 4, verso 13. Todos lo saben, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Curiosamente, cuando el apóstol Pablo está hablando de este versículo, está hablando en términos de un contexto financiero, material, económico. La iglesia de Filipos había estado apoyando financieramente al apóstol Pablo por un buen tiempo. Aparentemente o posiblemente ya el apóstol Pablo tiene un año o algo parecido de no estar recibiendo las ofrendas de la iglesia de Filipos para sostenerle a él como misionero, pastor, apóstol en esa época. Así que el apóstol Pablo dice, bueno, ok, muchas gracias por todo lo que me han dado. Pablo ya ha dado gracias. Está muy agradecido. La epístola a los filipenses es una epístola de gratitud también por todo lo que los filipenses han hecho por Pablo.
Pero quizás, bueno, ha pasado más de un año y no han recibido ofrendas. Y Pablo lo que les quiere dejar muy claro aquí, y por eso dice el verso 10, miren lo que dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ellos habían tenido ese cuidado por él, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a vivir, a contentarme, perdón, cualquiera que sea mi situación. Verso 12, mira lo que dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Pablo está tratando de decir acá es: ok, muchas gracias, filipenses, por la ayuda que me han dado, muchas gracias porque me han sostenido, aunque no lo han hecho en el último año o en estos últimos meses, no me han ayudado, pero doy muchas gracias y en gran manera me gocé en el Señor. Estoy muy agradecido con ustedes. Y Pablo dice: he sabido vivir en abundancia porque cuando ha habido, pues he sabido vivir en eso, pero también en escasez porque cuando no ha habido, he sabido vivir en medio de la escasez. Pero el secreto de Pablo acá, hermanos, y lo que Pablo le quiere comunicar a los filipenses y a nosotros es que con o sin las ofrendas de los filipenses, él ha podido hacer todo lo que Dios le manda a que haga, porque es Cristo quien lo fortalece, no la ofrenda, no el sustento de los demás. No es el trabajo, no es nuestro salario, no es el que estemos empleados lo que nos va a fortalecer. Pablo dice aquí: todo lo puedo en Cristo. Y Pablo lo está diciendo en presente. Pablo está diciendo: a pesar de que estoy preso, a pesar de que he vivido situaciones difíciles en los últimos años, en los últimos meses en mi vida, todo lo puedo en Cristo. Todo lo que Dios quiere que yo haga, lo puedo hacer. No importa que no tenga el financiamiento para hacerlo, porque en ese contexto lo está diciendo. No importa que ahora mismo ustedes no me estén ofrendando, gracias por sus ofrendas, pero quiero que sepan que ni siquiera las ofrendas de ustedes es lo que me fortalece, ni siquiera el proceso financiero, ni siquiera el salario de la empresa donde tú trabajas, ni siquiera el cheque que recibo todos los meses, que quizás ahora no lo vas a recibir. No es esto lo que fortalece a un hijo de Dios, dice Pablo. Lo que fortalece a un hijo de Dios es Cristo Jesús. Así que la segunda promesa que Dios nos da acá es su poder. Podemos hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, no importa la circunstancia de adversidad en la cual estemos viviendo, porque es Cristo quien nos fortalece. Hemos visto ya dos promesas entonces. La primera tiene que ver, hermanos, con la paz. La paz que debe estar en nuestro corazón si está Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero la segunda promesa es que Dios nos dice que podremos hacer cualquier cosa que Dios quiere que hagamos. No lo que Dios no quiere que hagamos. Eso no está validado por Dios, sino lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Compartir de su amor, compartir de su gracia con otras personas, ayudar al menesteroso, ayudar al que no tiene, vivir como Dios quiere que vivamos. Hay creyentes que dicen: no, yo no puedo dejar el alcohol, yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar a esta otra mujer que tengo, hombre, me gusta el adulterio, esto es difícil. Hay muchas cosas que deberíamos dejar de hacer y que decimos: no, no podemos. Pero Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en un contexto que ya les expliqué. Pablo lo está explicando, ¿sí? Así que la segunda promesa tiene que ver con eso. Podemos hacer todo lo que Dios quiere que hagamos en Cristo Jesús. Me llama la atención que es en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo, no en mis propias fuerzas. La paz de Dios es en Cristo Jesús. El poder de Dios para que hagamos todo lo que Dios quiere que hagamos es en Cristo Jesús. Y quiero terminar entonces con la tercera promesa que yo encuentro acá. Que Dios nos está diciendo: se las doy, yo quiero que ustedes confíen en mí, yo quiero que ustedes obtengan estas tres promesas y vivan estas tres promesas. La tercera promesa, por eso dije al principio tres preciosas promesas. La primera es paz, la segunda es poder para hacer lo que Dios quiere que hagamos, y la tercera tiene que ver con lo que dice el verso 19, siempre en el capítulo 4. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La tercera promesa tiene que ver con provisión. Curiosamente las tres empiezan con la letra P. La primera es paz, la segunda es poder de Dios en nosotros para hacer lo que Dios quiere, y la tercera es la provisión de Dios.
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Pablo está terminando su epístola diciéndole a los filipenses, garantizándoles que Dios les va a suplir todo lo que a ellos les falte. No necesariamente porque han dado ofrendas a Él, no, sino simplemente como algo que ya se tiene dentro de las leyes de Dios, y es que lo que el hombre sembrare, eso cosechará. De que el Hijo de Dios también tiene claramente la promesa de que siempre le va a venir la provisión de parte de Dios. El apóstol Pablo lo había dicho de otra forma cuando escribe a los romanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Ahora lo está diciendo de otra forma acá. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Ahora, curiosamente, Pablo está hablando como cuando hablaba Jesús en Mateo 6:33. Cuando Jesús habla en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Y cuando Jesús dice todas esas cosas, en el contexto de Mateo 6, Jesús venía hablando de cosas básicas de la vida, como la comida, como el vestido y como el techo. Comida, vestido y techo. A eso se refería con todas esas cosas o serán añadidas. Jesús siempre pensaba en que lo vital nunca iba a dejar de existir. Jesús decía, bueno, si yo le doy de comer a los pajarillos, si yo sostengo la naturaleza, cuanto más vosotros, decía Jesús. Y ahora Pablo está pensando como Jesús también, cuando él usa la frase, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. No como lo predican algunas personas hoy en día, que deberían cambiar su predicación a la luz de todo lo que está pasando, porque Dios está llamando la atención a la iglesia también. Predican que ese carro de lujo que quieres, esa casa. Mucha gente vive endeudada, ante todo en los países desarrollados, por estar pensando que deben mantener siempre una vida de lujo más allá de sus necesidades. Y Pablo dice aquí, todo lo que os falta va a ser suplido. Es decir, Dios te ha dado un contexto socioeconómico para que vivas en este mundo y seas feliz de acuerdo a la provisión de Él usando ese contexto. Así que no nos podemos empezar a comparar con que Él tiene más, este tiene menos. No, todos tienen un contexto que va de acuerdo a su laboriosidad, a sus trabajos, pero ante toda la soberanía de Dios que ha permitido que tengamos lo que tenemos, sea mucho, sea poco, ya sea cuando nos comparamos con aquellos que tienen más o tienen menos. Pero lo que sí es cierto es que Dios está diciendo que lo que nos falte va a ser suplido. Hermanos, quiero decirles, amigos, quiero decirles que no debemos temer en esta crisis porque no nos va a hacer falta nada. Tal vez vamos a dejar de tener algunas cosas que descubriremos que las teníamos de más, pero que en medio de eso vamos a descubrir también que Dios no nos va a abandonar. Aquí está la promesa de la provisión. Mi Dios pues suplirá, nos dará, nos otorgará, nos dará el beneficio de que todas aquellas cosas que sean necesarias para nuestra vida no nos van a faltar. Y lo va a hacer conforme a sus riquezas en gloria, maravilloso, no conforme a nuestro salario, no conforme a nuestras ganancias, no conforme a nuestro trabajo, no conforme al cheque que recibes mensualmente, no conforme a tus jefes. Todo eso está fallando y quiero alertar a todo el mundo de que van a venir peores situaciones. Esto quizás es el inicio de lo que va a ser el fin. Yo no sé exactamente cuándo va a ser, pero sí estamos viendo cosas que habían sido profetizadas y quizás este coronavirus es parte de esas cosas y debemos prepararnos en el Señor para que entendamos que en medio de esa crisis, en medio de esta circunstancia difícil, Él nunca nos va a dejar. Él nos va a proveer todo lo que nosotros necesitamos hasta que Él venga o hasta que Él nos lleve a su presencia porque muramos acá en esta tierra o porque Él va a venir por su pueblo. Y es hasta ese momento donde nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo es que la provisión de Dios estará con nosotros. Todo lo que os falta según sus riquezas en gloria. Y luego termina el versículo, en Cristo Jesús. Es a través de Cristo Jesús. Si yo hago una recapitulación entonces de las 3 promesas que he mencionado que podemos obtener, dice la promesa de la paz termina con en Cristo Jesús. La promesa del poder de Dios para que hagamos todo es en Cristo. Y la promesa de la provisión para nuestras vidas es en Cristo Jesús.
Amigo y amiga, hermano y hermano en Cristo, aquí Dios nos está llamando, nos está retando a que centralicemos a Cristo en nuestras vidas. Es Cristo Jesús solamente. Por eso bien lo había dicho nuestro Señor Jesucristo cuando él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Solamente Jesús. Es un momento para empezar a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Hay que abandonar ya el estilo de vida que llevamos. Hay una gran llamada de atención. Dios está corrigiendo al planeta Tierra. Dios está corrigiendo a las naciones. Se han desviado. Sí, curiosamente, con este coronavirus, todo el mundo en cuarentenados, no han habido protestas de manifestaciones que van en contra de la voluntad de Dios. Se ha detenido todo eso porque Dios está corrigiendo a la humanidad, pero Dios está corrigiendo a la iglesia también. Nos hemos salido del camino, nos hemos salido de su voluntad. Dios quiere que ya no hagamos estos shows, estas iglesias de farándula. Dios quiere que ya no estemos con estos escenarios grandes, construyendo grandes cosas. Se nos había olvidado que todo eso se va a quedar, ¿eh? Dios está llamando la atención a la iglesia y la iglesia se ha desviado. La gente anda del tingo al tango. La gente en las iglesias ya no quieren recibir la palabra de Dios. Ya no quieren que se les hable de que tal cosa es pecado y que Dios no quiere eso. Dios está corrigiendo a la iglesia. Dios está diciendo: vuelvan y vuelvan a Cristo. La paz va a venir solo en Cristo Jesús. El poder de Dios para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos es en Cristo. Y la provisión que Dios quiere que tengamos en esta tierra antes de que estemos en su presencia es en Cristo Jesús. Siempre Cristo quiso ser el centro de la humanidad, de la gente, de las naciones y de la iglesia. La iglesia ha metido mucha idolatría también. El mundo está idolatrando muchas cosas. Hemos idolatrado el fútbol, hemos idolatrado las películas, hemos idolatrado el cine, hemos idolatrado muchas cosas, cristianos y no cristianos. Pero es momento de volver a Cristo Jesús. Y es un momento clave en la historia. Sí les puedo decir que vienen cosas peores y vendrá el fin. Y este es el anticipo del inicio de aquellas cosas, del fin. Quizás como Jesús lo había profetizado en Mateo 24 y otros profetas lo habían dicho también en el Antiguo Testamento. Y es un recordatorio para que ya abandonemos un estilo de vida que no se centra en Cristo Jesús. Es momento de centrar nuestra vida en Cristo Jesús. Estas tres preciosas promesas que acabo de mencionarles me están recordando que Cristo Jesús quiere ser céntrico en la vida de ustedes. Él quiere ser el centro de la vida de cada uno de nosotros. Es momento para poner a Cristo Jesús. Ya no tenemos que estar perdiendo el tiempo en cosas vanas, en cosas que no sirven. La iglesia tiene que también reaccionar. Ya no tenemos que estar valorando como importante aquello que hemos valorado como importante, las estructuras, lo físico, lo material, todo eso. Nunca Cristo había incluido eso en su plan para que fuéramos iglesia. Ahora estamos comprendiendo, ¿verdad?, que la iglesia somos nosotros, que no necesitamos un edificio, una estructura. Nunca fue así. Así que Cristo nos está llamando a que entreguemos nuestra vida a Él. Y si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, yo te invito a que lo hagas hoy, a que hagas una oración diciéndole: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, porque tu palabra dice que si yo te entrego mi vida y si creo que tú eres mi Señor y mi Salvador, seré salvo. ¿Y salvo de qué? Pues salvo de la condenación eterna, Dios nos salva del caos, Dios nos salva de la condenación del infierno, te da vida eterna, pero también quiere que tengas su paz, su poder aquí en la tierra y su provisión para que vivas en armonía con Él. Así que haz esa oración, entrégale tu vida a Jesucristo. Y si tú eres un cristiano que se ha alejado de las cosas del Señor, mira, ya no lo pienses más. No has puesto a Cristo en el centro de tu vida. Tienes que poner a Cristo Jesús, tu Señor y tu Salvador. Vuelve a Dios, vuelve a la iglesia. Y cuando digo vuelve a la iglesia no me refiero a los edificios. No, ahora te estás dando cuenta que la iglesia no era eso. La iglesia es un órgano de creyentes en Cristo alrededor del mundo que le confiesan como su Señor y su Salvador y viven para la gloria de Él. Le adoran a Él, dedican su vida a Él. Así que si eres un cristiano que andaba de iglesia en iglesia, menospreciando a los pastores porque predican muy duro, porque están apelando a que yo deje una vida X,
Bueno, este es el momento de hacerlo. Todo lo que los pastores te habíamos estado diciendo que no hicieras, pero que tú no lo querías dejar de hacer, lo seguiremos haciendo hoy en día y ahora con más fuerza. Abandona tu estilo de vida y entrega tu vida por completo a Cristo Jesús. Y Dios nos va a bendecir entonces con su paz, con su poder a favor de nosotros y con su provisión para que estemos bien, inclusive en momentos de crisis y de gran necesidad, como lo estamos viendo hoy en día, no solo en nuestro país, sino en todos los países del mundo. Que el Señor te bendiga y que esta palabra sea de mucho beneficio para tu vida y que la agarres, apropiate de estas tres promesas: paz, poder y provisión, pero recuerda, ahí dice en Cristo Jesús. Yo soy el pastor Karel Golcher de Comunidad Cristiana La Roca en Quetzaltenango, Guatemala, y es un privilegio poder estar con ustedes y poder compartir esta enseñanza de la palabra del Señor. Nos vemos en otra ocasión. Que el Señor les bendiga abundantemente.